Hola a todos, en el día de hoy te voy a enseñar a construir un switch que no es táctil, un switch en el que puedes encender y apagar. En este caso vamos a utilizar este LED, vamos a utilizar un sensor infrarrojo, un TSR 5000, en el cual sin tocar vamos a encender, solamente acercándonos, hemos encendido el LED y para apagarlo nos acercamos nuevamente. Es un sistema de encendido y apagado por acercamiento, no es táctil, muy ideal para que hagas proyectos hoy en día con la pandemia, ¿verdad? Puedes elaborar, por ejemplo, un switch para encender las luces de tu casa, de tu habitación. En vez de LED utilizarías un relé y harías las conexiones y te funcionaría perfectamente. Entonces te invito a que te veas este tutorial y aprendas este sencillo proyecto. Bueno, las conexiones son muy sencillas. Este es el sensor TSR 5000. Vemos acá que es un sensor que se utiliza tradicionalmente en los proyectos para vehículos sigue línea. Es un sensor que tiene 4 pines, como pueden ver. Uno es BCC, que se alimenta con 5 voltios. El segundo es GND o tierra. El tercero es D0 o DO. Y el último es A0 o AO. El pin D0 es un pin digital y el pin A0 es un pin análogo. Entonces vamos a utilizar ese pin digital en este caso, que es el pin DO. El pin análogo no se utiliza. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro sensor, lo primero digamos es calibrarlo, de manera que cuando nosotros acercamos el dedito al sensor sin tocarlo, vemos que se enciende una luz verde. Si se dan cuenta, antes de tocarlo se enciende una luz verde. Un segundo que tengo un falso contacto acá, se me está desconectando acá. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que verificar es eso. Si nosotros vemos que al acercarlo la luz verde no se enciende, pues ven ese es un pequeño potenciómetro donde tiene una estría con un destornillador. Lo giramos y lo calibramos hasta que cuando nosotros acerquemos el dedo vemos que la luz verde se enciende sin que realicemos, sin que se llegue a tocar. ¿Ok? Esa es la calibración. Bien, entonces, como le dije, el pin de BCC lo vamos a conectar a 5 voltios. Aquí le hemos conectado nuestra placa Arduino, es el cable amarillo, los 5 voltios. Llegan aquí a nuestro protoboard, los 5 voltios. Y a través del cable naranja, digamos, alimento mi sensor TSR. Ahora, el otro pin, que es el de tierra, que es el segundo, que es un color un poco verdoso, que ven ahí, el del medio, ¿verdad? Llega aquí a mi protoboard y a través del cable gris, digamos, llegamos a GND de mi placa. Entonces son los dos pines de alimentación, GND y BCC. El tercero, que es el de datos, que es el de O o de 0, el pin digital, que es el verde, lo vamos a conectar a nuestra placa Arduino, a nuestro pin digital 3 de nuestra placa Arduino. ¿Ok? Por otro lado vamos a conectar un LED, o lo pueden reemplazar por un relé. Vamos a conectar al pin 6 de mi placa Arduino, como pueden ver sale de mi pin 6 de mi placa Arduino. Lo estoy conectando a través de una resistencia, en este caso de 330 ohmios, a la pata positiva de mi LED. Esta resistencia de 330 ohmios, pueden utilizar una de 220 también, a la pata positiva. Y a la pata negativa de mi LED, ¿verdad? Va a entrar a la pata negativa de mi LED va a entrar lo que es la tierra a través del cable gris que viene del GND de mi placa, ¿verdad? Lo que significa que la pata negativa siempre va a estar en tierra y la pata positiva es la que va a ser accionada por el pin digital número 6 de la cabina. Las conexiones son muy sencillas. Vamos a revisar ahora el código de programación. Muy bien, este es nuestro código Arduino, vamos a revisarlo. Este es un código que es muy sencillo, pero que puede ser complejo de comprender por algunas de las instrucciones que ya vamos a revisar. Lo primero es definir el LED que está conectado en el pin 6 y el botón, que no es un botón, sino que es un sensor TSR 5000 que está en el pin número 3. Ese sensor TSR hace las funciones de un botón, porque digamos que se asemeja de alguna manera a lo que hace un switch o un botón táctil. La diferencia es que este no es táctil ni es un switch, sino que es sin contacto, que es lo que queremos hacer en este proyecto. ¿Ok? Bien, aquí definimos unas variables que vamos a necesitar porque hay algo que se llama función antirrebote, ya lo veremos un poco más.
y acá este valor también es un valor de antirrebote que vamos a necesitar. Acá en el setup definimos que el LED es de salida o un pin de salida, que el botón es un pin de entrada y el LED lo iniciamos en estado apagado. Bien, vámonos al loop. En el loop nosotros creamos acá, digamos, una memoria entera llamada reading, la cual está leyendo en todo momento la entrada del pin 3, que es donde tenemos conectado el sensor TCR. El sensor TCR, digamos, cuando está en reposo, cuando no recibe ninguna señal, está enviando a través del pin de 0, ese pin digital, está enviando una señal positiva a la placa. Cuando acercamos el dedo, él envía una señal negativa a la placa. Entonces aquí está leyendo si la entrada es negativa o es positiva en cualquier momento, en todo momento. Luego acá tenemos un condicional, ¿verdad? Aquí es interesante que tengan en cuenta o que revisen que aquí hay un signo de admiración invertido. El signo de admiración invertido hace referencia a lo contrario. Es decir, aquí por ejemplo, aquí hay un condicional, ¿verdad? Dice que si reading con admiración hacia abajo es igual a last button state, last button state fue el último estado en que estaba, el último estado detectado de nuestro TCR. Es decir, cuando nuestro TCR está en estado libre o no tenemos el dedo cerca, él está enviando una señal positiva. En ese caso, el último estado que vemos aquí es positivo o fue positivo el último estado. Entonces, con este condicional nosotros estamos analizando que si la lectura que se está captando por acá es contraria al último estado, es decir, si en este caso si es contraria, si el último estado fue positivo, si es contraria, si es negativa, para ser más exacto, cuando acercamos el dedo, entonces aquí esta instrucción lo que hace es eso, que analiza si hemos acercado el dedo, ¿verdad? En ese caso se inicia o se reinicia el temporizador, el temporizador de rebote, que se llama last debounce time, lo iguala con la función de tiempo millis. Investiga un poco más si no conoces esta función millis y cómo funciona, ¿ok? Entonces acá hacemos otro condicional que si millis menos el last debounce time, que fue el last debounce time, es mayor a debounce delay. Debounce delay, recuerden que es un tiempo que tenemos acá. Miren, acá el last debounce time es 0 y debounce delay fue 50. Entonces acá tenemos, digamos, hacemos ese análisis, ¿verdad? Para determinar que si digamos que el tiempo que duró presionado el dedo, que fue lo que hicimos acá arriba, si ese tiempo que duró presionado el dedo es superior a 50 milisegundos, que vemos lo que he definido acá, entonces él tomará esa señal como que un ser humano, como que una persona presionó realmente. Tienes que entender y analizar un poco más esta instrucción. Entonces, si se dan esas condiciones, en ese caso, ¿verdad? El estado del botón pasa a ser el estado que realmente estamos leyendo. Entonces, todo esto se ejecuta o se está ejecutando una vez hayamos acercado el dedo a nuestro sensor, ¿verdad? Y en ese caso que lo acerquemos, la señal fue negativa y en ese caso el estado del botón ha sido negativa. Entonces acá coloco un condicional que si el estado del botón fue negativa, que es precisamente la señal que se origina al acercar el dedo, en ese caso voy a el estado, aquí hay una variable estado que creé acá arriba, se inició como low, como bajo. Entonces en ese caso el estado, ¿verdad?, va a cambiar al estado contrario. Es decir, si el estado fue low, va a cambiar a estado positivo, ¿ok? O high. Y acá con la instrucción de digital override le digo que el LED me lo coloque en el estado que cambió. Es decir, que el LED va a encender a high, ¿ok? Luego que quites el dedo, le queda encendido, y al finalizar estas instrucciones, el last button está igual, el último estado del botón, ¿verdad? Recuerden que había sido negativo, ya va a pasar nuevamente a positivo, porque al haber retirado el botón la señal sigue siendo positiva y el estado va a cambiar. Y nuestro bucle se puede ejecutar una y otra vez. A diferencia que la segunda vez en que se ejecute, el estado ya no va a ser low, sino va a ser high y se va a apagar. Y básicamente estas son las instrucciones del programa. Son muy sencillas, pero también complejas de comprender. Entonces te recomiendo que lo analices, que lo revises para que lo puedas asimilar perfectamente.